Muy buenas. Ya está. Hola Natalia. Hola. ¿Qué pasa ahí por ahí? Hola Andrea. Hola, que no me iba el micro. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Muy bien. Vamos a ver. Uy, ¿me estás teniendo que cerrar la cámara? Uh, Se ve mal, ¿verdad? sí, se ve un poco trifásico. A ver, pues no sé cómo hacer. Bueno, lo importante es que me escuchéis bien. A mí se oye bien. Ahora. Bueno, vamos a ver si alguien más se apunta a la reunión, porque quería que empezáramos con una pequeña práctica. ¿Pero de respiración o...? Sí, de respiración. Hola Ah, Aina, vale. ¿Qué tal? bienvenida. Gracias. Bueno, Aina estaba preguntando estos últimos días por la formación de profesores y entonces iba a venir hoy a la clase presencial para ver un poquito el ambiente y tal. Y nada, y menos mal que esta mañana me preguntó porque no la avisé de que teníamos clase online. Me Así que, disponía, Vale. me disponía a ir a Alicante, la verdad que sí. pues menos mal, menos mal que contactaste, porque me Sí. acordé el otro día, pero luego se me fue y Bueno, no busqué el email no ni pasa nada. nada. Bueno, hoy vamos a hacer un repaso de lo que vimos en el retiro sobre el tema de la respiración. Mi idea ahora cuando estéis todos o quienes se vayan a conectar hoy, eh, hacer un breve repaso teórico por si hay alguna duda y después haremos una pequeña práctica, ¿vale? Hasta las 8:15. Eh, Qué raro que Alex no esté porque siempre... A ver, ¿quién está por aquí? Alex el online no le gusta. Ah, que no le gusta el Alex no va a online. venir. Ah, vale, vale. No. Pues hay que acostumbrarse porque ahora ya en esta profesión tienes que saber dar clases presenciales y online, porque parece que está integrado ya en el tema. Esta mañana estaba pensando, quizá el año que viene deberíamos hacer 2 clases online al mes en lugar de una. Pero bueno, de momento haremos una, porque no tenemos más remedio que hacerlo. Bueno, lo mismo la clase de hoy podríamos haberla dado en el altillo ese que tenemos encima de los vestuarios, porque es una clase más bien tranquila, pero claro, la mayoría de clases no. Entonces, Mm. muy bien, Hombre, pues vamos a comenzar, porque si no, se nos va a alargar y luego ya los que vean la sesión en diferido. Mónica y Alex creo que también están de viaje, han dicho en el grupo que están con una pequeña urgencia, creo. Sí. Bueno, am, por hacer un breve resumen de la parte teórica que vimos en el retiro, eh, recordar que uno de los mayores desafíos con los que nos vamos a encontrar cuando recibimos alumnos nuevos en las clases, alumnos que son principiantes, que no han practicado nunca yoga, es el tema de que no saben respirar. Incluso ellos mismos te lo dicen, ¿no? Quiero venir a yoga porque quiero que me enseñes a respirar, ¿no? Esto es importante que tengamos claro de que no podemos enseñar a nadie a respirar. Respirar sabe todo el mundo.
El problema es que conforme vamos creciendo y vamos insertándonos en esta sociedad y desarrollando nuestra personalidad, se van creando una serie de corazas musculares que son las que van a dificultar en última instancia la respiración natural. Entonces, lo primero que tenemos que hacer con un alumno principiante es ayudarle a recuperar su respiración natural. Y es ahí donde entran algunos de los ejercicios que vamos a recordar o repasar o practicar esta tarde, ¿vale? Pero en general toda la práctica que hacemos con principiantes, con alumnos nuevos, tiene que ir orientada, además de darles flexibilidad, tono muscular, liberación del movimiento, etcétera, aumento de la energía vital, todo eso está muy bien, pero también desbloqueo de la respiración, o sea, que recuperen su respiración natural, ¿vale? Recordáis que vimos un poco el tema de la fisiología de la respiración, cómo podemos imaginar el tronco como si fuera un gran cilindro y hay diferentes posibilidades de expansión de ese cilindro. Una es hacia abajo, que sería la respiración abdominal, otro es hacia los lados, delante y atrás, o sea, como ensanchándose, que sería la respiración torácica o costal, y uno hacia arriba, que sería la respiración costal. Y decíamos también, estuvimos viendo que la suma de esas tres respiraciones constituyen la respiración yógica completa, que es la que de forma ideal deberíamos practicar en nuestras series, ¿no? De esas tres respiraciones veíamos también que la más eficiente era la abdominal, que era con un mínimo esfuerzo, realmente es el trabajo del diafragma, que es decíamos que es el segundo. Hola, Juan Carlos. El segundo músculo más trabajador del cuerpo después del corazón. El diafragma, incluso cuando estamos en sueño profundo, está trabajando. Entonces, esta respiración abdominal es muy eficiente porque con un mínimo esfuerzo, que es el esfuerzo orgánico del diafragma, se adquiere un gran volumen de aire y, por lo tanto, de oxígeno y de energía para las células, ¿vale? Decíamos que la respiración torácica era adecuada para momentos en los que necesitamos un plus de energía, una extra de energía. Ahí sí que si respiramos abdominalmente no vamos a tener ese plus. Y luego decíamos que la respiración alta o clavicular aislada no sirve para nada. Aislada por sí sola no funciona, incluso puede crear más problemas que beneficios. Y decíamos que tenía sentido como culminación de la respiración torácica. Entonces, en palabras yógicas, por así decir, cuando unimos esas tres posibilidades de expansión del tronco y desarrollamos la respiración yógica completa o respiración profunda, ahí sí que esa es la más eficiente de todas, porque obtenemos un gran volumen de aire, hasta 6 litros, decíamos, con un mínimo esfuerzo muscular, ¿vale? En la respiración completa intervienen fundamentalmente el diafragma, en la fase abdominal, los músculos intercostales, la respiración torácica y algunos músculos de la parte alta del pecho, el esternocleidomastoideo, etcétera, y otros, ¿no? Entonces, decíamos también, antes de empezar a trabajar con pranayama, tenemos que desbloquear nuestra respiración, conseguir darle amplitud a nuestro diafragma, porque lo que sucede cuando viene un principiante y lo pones a respirar, os contaba la anécdota esta que cuenta André Van Liesevelt en uno de sus libros, ¿no? De esta persona que se tumbó en el suelo y que después de mucho trabajo de hacerle un montón de ejercicios para desbloquear su diafragma, al cabo de varias horas consiguió que su abdomen se moviera de 1 centímetro. O sea que cuando el diafragma está bloqueado, es imposible que podamos tener una respiración abdominal natural. Y es la típica persona que en la vida cotidiana está respirando torácicamente o peor, clavicularmente, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que ver a la hora de plantearnos hacer una serie de ejercicios respiratorios, como los que vamos a nombrar ahora, sería ver cómo está nuestra respiración, evaluar nuestra respiración. Entonces os pasé unas fotocopias con un test de la respiración que os dije, no nos da tiempo a hacerlo aquí, hacerlo en casa. Yo no sé si lo habéis hecho, pero se me ocurre que hoy vamos a empezar por ahí. Vamos a hacer este pequeño test que dura 5 minutos y a partir de ahí vamos a empezar a trabajar con varias cosas. Vamos a
hacer algunos ejercicios para facilitar la exhalación, a recordarlos. Algunos ejercicios para facilitar la inhalación. Claro, si yo sé que a mí lo que me cuesta es inhalar, entonces tengo que procurar realizar mi práctica en esa dirección, es decir, de trabajar y crear espacios para la inhalación. ¿Ok? Sabéis que hay posturas de yoga que facilitan la exhalación o que la potencian, y hay posturas de yoga que posibilitan la expansión del tronco y, por tanto, facilitan la inhalación. Entonces, mi práctica debería estar orientada en ese sentido. También hay prácticas que se pueden hacer para aumentar la capacidad pulmonar, aunque toda la práctica de yoga nos va poco a poco a aportar esto, ¿vale? Pero hay ejercicios específicos que estuvimos comentando o practicando, como este pranayama particular que se llama Viloma Pranayama, luego lo comentaremos también. Y luego estuvimos dedicándole bastante tiempo al tema de desbloqueo del diafragma. ¿Por qué? Porque es fundamental. O sea, si tú tienes el diafragma bloqueado, ya puedes mentalmente decir, venga, voy a hacer respiración abdominal, que es que no lo vas a conseguir, te vas a ir a la respiración torácica. Te va a costar un montón. Entonces hay algunos ejercicios que podemos hacer para desbloquear el diafragma, para ir recuperar nuestra respiración abdominal. Como digo, todo esto, si uno hace una práctica adecuada, poco a poco se va logrando, se va despertando. La capacidad pulmonar se va ampliando, la musculatura que está contraída y que hace como de coraza, como de armadura en la que estamos metidos y que nos impide respirar con libertad, eso se va a ir deshaciendo a medida que uno empieza a practicar. Si yo empiezo a hacer posturas de estiramiento lateral, voy a empezar a generar espacio en los costados, voy a estirar los músculos intercostales, etcétera, ¿vale? Así que, pero bueno, si le podemos apoyar con algunos ejercicios respiratorios, pues tanto mejor. Ok, pues ¿tenéis esterilla para tumbaros? Vale, pues Sí, vamos pero a... no. Voy a buscarla, no está preparada. Vale, o una mantita o algo para tumbarnos en el suelo con los pies apoyados, ¿vale? Y que yo os pueda ver, orientar la cámara para que os pueda ver. ¿Tumbados has dicho, José Manuel? Sí, tumbados boca arriba con los pies apoyados. Si queréis abrigaros un poco, si lo necesitáis, estaremos como 5 minutos o más. Muy bien, ahí perfecto, Andrea. Estupendo. Vale, pues esperamos que... Es que yo creo que no sé. Es que tengo que ponerlo súper. Más o menos. No, Más o no menos. para ahora, sino para cuando hagamos los ejercicios. Vale. Vale, ahí perfecto, sí. Vale, apoyamos los pies, nos abrigamos un poquito. Con las piernas flexionadas, pies apoyados en el suelo. Siempre que vamos a trabajar con la respiración es muy importante que las piernas estén flexionadas. ¿Por qué? Porque ya vimos en la anatomía del diafragma cómo las fibras del diafragma por detrás enganchan en la zona lumbar. Entonces, si yo estoy con las piernas estiradas y voy a trabajar con la respiración, claro, la zona lumbar va a estar un poquito arqueada y el diafragma no se va a poder extender al máximo, ¿vale? Entonces, por eso que apoyamos los pies. Incluso según qué patologías o según qué problemática haya en la zona lumbar, nos puede interesar incluso practicar con los pies en la pared, más que en el suelo, ¿vale? Pero bueno, para esto, con los pies en el suelo está bien. Que estéis cómodas, cómodos. Ok, deja una mano en el abdomen y otra en las costillas. Ahí, muy tranquilamente. Cierra suavemente los ojos y empieza a llevar la atención
al cuerpo, sensaciones, respiración. Afloja todo el cuerpo. Deja que tu respiración fluya libre y sin ningún tipo de control. Sin empujarla ni frenarla. Deja que tu cuerpo respire como quiera respirar. Deja que el aire entre y salga sin que tú hagas nada. O a veces decimos, deja que la respiración te suceda. Cuando sientas esta respiración natural, orgánica, date cuenta de qué es lo que se mueve fundamentalmente. Se mueve el vientre, se mueve el pecho, hay algún tipo de reflejo de tu respiración en el pecho, o se mueven las dos cosas. Simplemente date cuenta. Cuando lo tengas claro, relaja los brazos si quieres en el suelo. Mantén la posición de las piernas. Y ahora te invito a que sientas el impulso natural de la inhalación y el punto del cuerpo donde comienza. Nota también el impulso natural de la exhalación y el punto donde termina. Así que trata de descubrir cuál es el punto en donde nace y muere el impulso de tu respiración. Seguramente notarás que es un punto cerca del ombligo. Observa ahora la frecuencia de tu respiración, su rapidez o lentitud. Cuando te lo indique, durante aproximadamente un minuto, vas a contar el número de respiraciones que realiza, respiraciones naturales, orgánicas. Así que cuando quieras empiezas. Sin empujar ni frenar. Deja que sea totalmente espontánea, totalmente orgánica. Simplemente ahí estás contando, atestiguando. Cuando cuentes, recuerda que una respiración equivale a una inhalación con su exhalación. Muy bien, dejas de contar y te quedas mentalmente con la cifra del número de respiraciones que has realizado. Observa ahora el ritmo de tu respiración. Toma nota de la duración de la inhalación y de la duración de la exhalación. Y date cuenta de cuál es más corta o si están igualadas o si cambia.
¿Tiene tu respiración una textura uniforme, como una línea continua? ¿O más bien entrecortada, como los picos de una sierra? ¿Dirías que es superficial o profunda? Y ahora, por último, deja que te venga una imagen o una palabra que defina cómo es tu respiración. Lo primero que te venga a la cabeza. Y te la guardas también, que luego compartiremos. Muy bien. Ahora muy tranquilamente, en una próxima exhalación, lleva tus rodillas al pecho y las sujetas con las manos. Una mano en cada pierna, hombros relajados. Inhala profundamente y al exhalar, al mismo tiempo que llevas las rodillas a tu pecho, elevas el tronco y la cabeza, acercas frente y rodillas. Si quieres, puedes exhalar por la boca. Mantente un segundo arriba, una vez que hayas exhalado, y al inhalar, baja de nuevo. Deja que las rodillas se alejen sin soltarlas. Exhalando, sube, vacía por completo. Eso es. Sube lenta, conscientemente. Durante la bajada inhalas y durante la subida exhalas. Mira a ver si puedes hacer el movimiento de la exhalación un poquito más lento hasta sentir que por la acción de la musculatura abdominal tus pulmones se vacían por completo. Este obviamente es un ejercicio para facilitar la exhalación, como te puedes imaginar. Y ya sabes que normalmente en yoga inhalamos y exhalamos por nariz. Decimos que igual que no comes por la nariz, tampoco debes respirar por la boca. Pero sí que es verdad que hay algunas prácticas como estas que ayuda bastante realizar la exhalación por la boca. Vale, ya que estás en el suelo, hazlo una última vez. Y tranquilamente vuelve a apoyar plantas de los pies, deja los brazos junto al cuerpo. Vamos a hacer un ejercicio para facilitar la inhalación, aumentar la capacidad para inhalar, uno de los que hicimos en el retiro. Vamos a hacerlo lentamente para que lo recordemos bien. Deja salir todo el aire y ahora al inhalar deja que los brazos resbalando por el suelo se dirijan hacia tus orejas extendidos. Los vas subiendo por el suelo extendidos, Juan Carlos, sin doblarlos. Estamos con los brazos pegados al cuerpo y vamos a dejar que se abran en cruz y después hacia atrás junto a las orejas. Eso es. Ahí hemos terminado de inhalar. Entonces, con la mano derecha nos cogemos de la muñeca izquierda y tiramos un poquito más del brazo, inhalamos un poquito más. Cambiamos de mano y de muñeca, tiramos, inhalamos un poquito más, sin inclinar el tronco. El tronco permanece estable. Solamente alargo el brazo. Solamente eso hace que se abra un poquito más el costado. Hazlo una vez más por cada lado antes de exhalar. Y cuando necesites exhalar, baja brazos por delante. Lo hacemos otra vez. Durante la inhalación, dejo que los brazos suban por los lados, como arrastrándolos por el suelo sin apenas esfuerzo. Cuando llegan junto a las orejas, me tomo de una muñeca, inhalo tirando un poquito más, siempre sin soltar el aire. Cambio de mano, tiro un poquito más, inhalo un poco más, una vez más por cada lado.
Nota cómo ese pequeño espacio que se genera en el costado hace que entre un poquito más de aire. Y al exhalar baja brazos. Eso es. Muy bien, lo hacemos un par de veces más, cada uno por su cuenta. Muy importante que no tengas prisa a la hora de inhalar, sube despacio y trata de llenar tus pulmones al máximo, que pienses que ya no entra más aire. Y date cuenta como al tirar del brazo entra un poquito más. Apenas unos gramos. Eso es. Ok, cuando termines, giras hacia un lado y te vas a situar en gato, postura de los 4 apoyos. Rodillas debajo de caderas, muñecas debajo de hombros. Vamos a hacer el clásico movimiento del gato, pero enfocándonos en alargar la exhalación, soltando el aire por la boca. ¿Ok? Así que al inhalar simplemente abre un poquito de pubis a garganta. Al exhalar redondea toda la espalda, lleva el ombligo hacia la columna, la barbilla hacia el pecho, mientras exhalas por la boca, hasta vaciar por completo. Quédate un segundo ahí con pulmones vacíos, notando que el ombligo va hacia tu columna vertebral. Eso es. Al inhalar, deja que el cuerpo se abra un poquito. Exhala y de nuevo, desde la retroversión de la pelvis, se acerca pubis y ombligo, ombligo a la columna, barbilla al pecho. Empuja con los brazos hacia abajo y hacia adelante. Eso es. Lo vas haciendo por tu cuenta. Una última vez. Muy bien. Vale. Estos son algunos de los ejercicios que practicamos y que en realidad podríamos utilizar cualquier cosa que hacemos en la práctica, cualquier movimiento de la serie de Pavana Muktasanas, cualquier karana, para enfocarnos en la exhalación. Es decir, si descubrimos que en nuestra práctica personal o la persona a la que estamos dando clase tiene dificultades con la exhalación, podemos implementar esto en su práctica, en nuestra práctica, ¿vale? Simplemente enfocándonos ahí. Por ejemplo, imagínate que estás haciendo la karana gato, perro, hoja plegada, ¿no? La karana típica. Inhalo en gato, exhalo en Adho Mukha Svanasana, inhalo en gato, exhalo en hoja plegada, postura del niño. Esa karana típica. Pues, ¿cómo haríamos? Pues, en lugar de enfocarme en la inhalación, me enfoco en que la exhalación sea lenta y profunda. Tanto en Adho Mukha Svanasana como especialmente cuando estoy en hoja plegada, que es una posición de cierre. ¿Vale? Entonces, en realidad en nuestra práctica, cuando diseñamos una serie o diseñamos una sesión, tenemos que tener claro cuál es el objetivo. Porque puede que haya dos sesiones que se parezcan en la forma,
pero la intención o la actitud con la cual la practicamos puede ser totalmente diferente. ¿Ok? Entonces, esto solamente es una muestra. No es que para alargar la exhalación yo tenga que hacer necesariamente estos ejercicios, ¿vale? Pero sí voy a poner el foco en hacer exhalaciones más largas, más profundas y en tomar conciencia de que el ombligo va hacia adentro, hacia la columna vertebral. Bueno, si recordáis, estuvimos hablando también de algunos ejercicios para aumentar la capacidad pulmonar, que tiene que ver también con esto, porque si tú facilitas la exhalación o facilitas la inhalación, indirectamente estás aumentando tu capacidad pulmonar. Hablábamos de la caminata chamánica, ¿recordáis? La caminata chamánica consiste en caminar a un ritmo ágil, contando el número de inhalaciones y el número de exhalaciones. Empezábamos por 4 y luego podemos ir subiendo 5, 6, las que sean, pero se trata de que si yo doy 4 pasos durante la inhalación, dé 4 pasos largos durante la exhalación. ¿Ok? Esta es una forma de en nuestro caminar diario simplemente aumentar nuestra capacidad pulmonar. No hace falta ni siquiera correr, simplemente caminando. ¿Ok? Hablábamos también del ejercicio de la pajita. No recuerdo si lo llegamos a hacer o no, pero ¿cómo funciona esto? Simplemente, si yo identifico que tengo dificultades con la inhalación, lo que voy a hacer es utilizar la pajita para tomar aire, para inhalar, por la boca en este caso, ¿vale? Y exhalo normal. Si yo tengo dificultades con la exhalación, entonces lo que tengo que frenar es la exhalación, hacerla más lenta con ayuda de la pajita. Que dice pajita, dice exhalar por la boca con la boca en forma de U o algo así, ¿vale? Y luego teníamos este pranayama terapéutico que se llama Viloma Pranayama, en el que vamos escalonando la inhalación y la exhalación. Si recordáis, cuando queríamos favorecer la inhalación, lo que hacíamos era, dejamos salir todo el aire, bueno, primero nos medíamos las pulsaciones, lo suyo es hacerlo con las pulsaciones, y si no, pues con un metrónomo. Inhalo en 2 pulsaciones, retengo en 2 pulsaciones, sin exhalar. Inhalo 2 pulsaciones, retengo 2 pulsaciones. Y decíamos de empezar por 4 o 5 pausas como mucho al principio, ¿vale? Y luego ir prolongando, es decir, cuanto más escaloncitos ponga yo en esa subida, más voy a favorecer la inhalación, ¿vale? Si lo que quiero hacer es favorecer la exhalación, pues lo mismo, escalonamos la salida del aire. Cuando ya se tiene práctica en las dos, por separado, se pueden hacer juntas, ¿vale? No directamente, porque es una práctica potente, pero si ya tengo soltura con la inhalación y con la exhalación, entonces puedo juntarlos y realizar Viloma Pranayama completo, que sería fracciono la inhalación, fracciono la exhalación también. ¿Ok? Vale, esto no lo vamos a hacer ahora porque ya mucho tiempo y quiero que nos centremos un poquito más en el tema del diafragma. ¿Alguna duda o algún comentario que queráis hacer? Y de paso me contáis un poco lo del test de la respiración, que habéis notado, que habéis sentido. ¿Quién quiere comentar? Aina, ¿quieres Bueno, comentar? lo mismo. Yo he respirado, creo que eran 13 veces. 13. 13. Más o menos me daba la sensación de que estaba equilibrado, tardaba un poquito menos en exhalar. Y la palabra que me ha venido era suave. Suave. Okay. Vale, en el número de respiraciones, normalmente cuando estamos en una respiración superficial, se dice que entre 14 y 16 respiraciones por minuto. Es la media, ¿no? Más o menos. Entonces, lo normal es que ahora, en estado de relajación, sea bastante menos. ¿Vale? Siempre y cuando no estáis controlando la respiración. Porque claro, si controlas la respiración, me vas a decir 5, 6. Eso significa que estabas controlando la respiración. ¿Vale? Porque cuando tú sueltas tu respiración abdominal, normalmente no suele ser muy profunda. Es profunda cuando la controlamos. Pero bueno, ya sabéis esta dificultad que tenemos a veces al principio, cuando llevamos la atención a la respiración, intervenimos en ella. Aina, ¿tú qué tal? Pues yo he contado 8. Ajá.
aquí lo que acabas de decir, ¿no? No sé hasta qué punto he intervenido, he intentado, ¿no? Sí. La palabra que me ha venido es mar Mm. y algo más. Ah, bueno, has preguntado si era superficial o profunda. Yo la he notado bastante profunda y yo tardo bastante más en exhalar que en inhalar. Ajá. He contado como unos 4 o 5 segundos de inhalación y como 10 de exhalación. Y no sé si hay alguna cosa más que se me está olvidando. Si la respiración la sentías entrecortada Ah, o más no, como una línea continua. bastante continuo. Ok, vale. Sí, Posible que estuvieras ahí interviniendo un poquito, pero puede me ser, daba, no lo me daba sé. la impresión por el movimiento de tu abdomen, lo que he podido ver, me Sí, daba no la sé, no lo impresión, sé. pero sí, puede ser. Andrea, Natalia, uy, ahora. Pues yo también he contado 13, pero es que sí que me cuesta no controlar la respiración cuando le estoy prestando atención. O sea, que libre no era. Ya, Estaba ahí como, como cogida. sí, sí. Y dentro de eso, la exhalación un pelín más larga, no mucho más que la inhalación. Ajá, vale, vale, Y entrecortada. un poco entrecortada por eso, porque intentaba como dejarla fluir, pero no, Ujú, al estar prestando la atención no fluía por sí sola. Entonces era como un poco, pues eso, no forzada, porque no la estaba forzando, pero sí controlada, por así decirlo. Cuando practicamos esta meditación sobre la respiración, Anapana, recordáis, esta de llevar la atención a la respiración en el abdomen o en la nariz, ahí cuando ya estás meditando durante un cierto tiempo, llega un momento que ya sueltas el control, pero al principio es normal y más en un ejercicio así, lo primero que hemos hecho ahí a saco, ¿sabes? Normal que estábamos ahí controlando un poquillo, es normal. Natalia, ¿tú qué tal? Pues habré contado como unas 9 respiraciones. Ujú. Sí que me he dado cuenta que la inhalación era mucho más larga que la exhalación. Ajá, Ha sido de forma como fluida, como de forma también muy profunda, por decirlo de alguna manera. sí, Y la palabra que me ha venido ha sido calidez. ajá. Muy bien. En realidad, el objetivo de este test, que lo podéis usar, por supuesto, para más adelante con los alumnos y tal, es una forma de tomar conciencia de la respiración, ¿no? Y lo suyo es hacer este test al principio del curso, por así decir, y luego más adelante, cuando has hecho un mes de trabajo con la respiración y tal, para que vean los cambios, ¿no? Sobre todo en esto del control de la respiración y demás. Esto es interesante. Estos pequeños test, eh, yo siempre digo a los alumnos que empiezan a, bueno, cuando hablamos, sobre todo a final de segundo curso, cuando hablamos de programación didáctica y todo esto, ¿no? Cómo construir un curso, cómo... Yo siempre digo, cuando vas a dar clase por primera vez en un sitio que no conoces, un grupo que a lo mejor ni se conocen entre ellos tampoco, o sí, pero tú no los conoces, lo primero que tienes que hacer es hacer una o dos sesiones como de chequeo, como de ver, como de ponerlos a prueba para ver cómo están. Y en base a eso, tú ya puedes diseñar una programación, pero tú no puedes diseñar una programación de antemano sin conocer al grupo. Entonces, este tipo de ejercicios va muy bien para esto, ¿vale? Ok, bueno, hemos hablado de la importancia de desbloquear el diafragma. Vamos a hacer por lo menos dos ejercicios de desbloqueo de diafragma. Os pido que os tumbéis de nuevo boca arriba, igual que antes, con los pies apoyados. Sobre esto del diafragma, también hay posturas de yoga en las cuales indirectamente estamos masajeando el diafragma. Por ejemplo, pensar en Sarvangasana, la postura de la vela, típica postura de la vela o incluso Viparita Karani, pero sobre todo Sarvangasana. Si te fijas en la posición de Sarvangasana, ¿qué está pasando ahí? Cuando tú respiras abdominalmente, cuando haces respiración profunda en Sarvangasana, pues lo que estás haciendo es que por la fuerza de la gravedad, tu abdomen está cayendo sobre tu diafragma.
Entonces, cuando tú haces respiración abdominal profunda, cuando inhalas, acuérdate, el movimiento del diafragma, en este caso sería ascendente, el diafragma empuja las vísceras y está masajeando los órganos abdominales. Entonces está el diafragma por abajo y la fuerza de la gravedad que tira hacia abajo. Entonces estamos con la fuerza del diafragma, que al inhalar es cuando se contrae y empuja las vísceras. En este caso estamos boca arriba, con lo cual hay un efecto de masaje de los órganos internos. Pero es que cuando exhalas, ¿qué está pasando? Que al movimiento natural de relajación del diafragma se le suma la presión de los órganos abdominales que caen por la fuerza de la gravedad, y entonces eso está ayudando a que el diafragma complete su recorrido y a, de algún modo, masajearlo también. O sea que esto que vamos a hacer ahora de masajear el diafragma, en realidad hay algunas posturas que lo provocan. ¿Ok? Una pregunta, José Manuel. Sí. Antes de que se me ha pasado antes. El tema de dónde nace el impulso de la respiración, ¿es para todo? ¿Tiene alguna importancia? ¿Es una cosa significativa? ¿Se puede decir algo de eso? O porque a mí, por ejemplo, me nace como podríamos decir en la zona de la boca del estómago, o sea, más arriba del ombligo. No sé, como casi debajo del hueco, el hueco digamos que hay debajo del esternón, un poco más abajo, por aquí más o menos. Si aquí hasta aquí llegan mis costillas, pues una cosa aquí. Entonces no sé si se puede decir algo de eso. El sentir ese punto es importante porque tiene que ver justamente con esto que estamos hablando del diafragma. Cuando tu diafragma está suelto y relajado, por ejemplo, cuando estás durmiendo en sueño profundo, salvo que tengas unas tensiones muy, muy fuertes, normalmente cuando estamos en sueño profundo y no estamos soñando, porque puedes estar soñando y estar respirando aceleradamente, ¿vale? Con tu diafragma tenso, pero normalmente en sueño profundo, que soltamos todo el control, ahí normalmente la musculatura abdominal se relaja y entonces el movimiento del diafragma llega hasta abajo, por así decir. Entonces ahí sí que claramente se puede sentir ese punto de origen de la respiración que está 2-3 dedos por debajo del ombligo. Es un punto energético, ¿vale? Que en algunas tradiciones tiene hasta un nombre. O sea, los japoneses le llaman el hara. Los chinos le llaman dantien, es un punto muy importante de acupuntura. En yoga se llama kanda. Entonces ese punto tú lo puedes sentir más arriba cuando el diafragma está tenso. Incluso en el peor de los casos, cuando tu respiración abdominal está muy contraída, claro, tú vas a notar cuál es el punto de origen, y dices el pecho, porque resulta que tengo la respiración torácica o costal incluso. Entonces, probablemente si hubiéramos estado más tiempo y te hubieras relajado más, quizás sí que hubieras sentido que baja hacia el bajo vientre. ¿Vale? Vale. En el próximo módulo, el próximo fin de semana, vamos a hablar del control de la cintura abdominal. Y justamente tiene que ver con esto. ¿Vale? Porque nosotros podemos, en el pranayama, no se utiliza la misma respiración completa que en las asanas. En el pranayama se utiliza la respiración yógica completa con control de la cintura abdominal. ¿Vale? Entonces, ahí hay un control justamente de esa zona del bajo vientre para favorecer el máximo recorrido del diafragma. ¿Ok? Pero bueno, ya lo veremos. Pero sí, es interesante el darse cuenta que cuanto más se relaja uno, más baja la respiración. Cuanto más alterado está uno, más arriba está la respiración. ¿Ok? Vale. Vale, pues vamos a hacer un ejercicio que se llama la respiración contra la angustia. Y que, ¿por qué contra la angustia? Pues porque cuando hay mucha tensión en el diafragma, a veces uno puede tener la sensación esta de la pelota en la boca del estómago. Seguro que todo lo habéis experimentado alguna vez, ¿no? Igual que el nudo en la garganta, ¿no? Cuando queremos decir algo y no lo decimos y tal. Pues lo mismo pasa con el diafragma, que algunos dicen que es el cerebro emocional, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para intentar quitar tensión del diafragma, vamos a movilizar el abdomen. Dejaremos las manos en el abdomen, simplemente para sentir, no vamos a hacer nada con las manos, solamente para sentir cómo está nuestra respiración. Dejaremos salir todo el aire y vamos a hacer
una media inhalación, es decir, sin llenar del todo los pulmones, una media inhalación, abdominal o abdominal y torácica, como quieras. Inhalas un poquito, retienes y empiezas a mover el abdomen hacia adelante y hacia atrás, como si estuvieras haciendo la danza del vientre, ¿vale? Siempre con los pulmones medio llenos. Eso es. Como si quisieras sacudir el contenido del abdomen. Espero que no hayas merendado. Y cuando necesites exhalar, paras el movimiento y exhalas. Esto se parece un poquito a un kriya que haremos en segundo curso, que se llama Agnisara Kriya. Lo que pasa es que Agnisara Kriya se hace con los pulmones vacíos. Pero esto es como un adelanto, ¿no? Para quitar tensión del diafragma y del plexo solar. Vale, lo hacemos cada uno a su ritmo. Inhalas sin llenar del todo los pulmones, porque entonces vas a tener que vaciar enseguida. Y empieza a mover. Y cada vez mueves más. Y si puedes, un poquito más fluido, más rápido. Como si fuera una batidora ahí batiendo todo el contenido del estómago, algo así. Eso es. Claro, igual a estas alturas de la tarde estás relajada o estás relajado y no vas a notarlo, pero te aseguro que el día que notes esa tensión, esa boca, esa pelota en la boca del estómago, te pones a hacer esto y automáticamente se relaja. Se relaja el diafragma, se relaja el plexo solar. Hay un montón de terminaciones nerviosas ahí en resonancia con el diafragma, en el plexo solar. Eso es, muy bien. Vale, lo vamos haciendo una última vez. Muy bien. Vamos parando. Sentimos cómo está nuestra respiración ahora. Igual notas una sensación como de alivio. O si has comido muy fuerte o has merendado, alivio no vas a tener más bien ganas de vomitar. Esto hay que hacer con el estómago vacío, ¿ok? Bueno, el diafragma es un músculo y como tal músculo se estira en estado de relajación o en estado de activación. En estado de relajación. Músculo, cualquier músculo del cuerpo, cuando está contraído, no se puede estirar. Para el que se estire, tiene que estar relajado. ¿Recordáis en qué fase de la respiración el diafragma se relaja? En la exhalación, ¿vale? En la inhalación, ¿recordáis que teníamos la imagen esta del diafragma como si fuera una especie um, de paracaídas, una especie de membrana que separa los pulmones de las vísceras? Cuando yo he terminado de exhalar, el diafragma está recogido en forma de cúpula, en forma de paracaídas. Y cuando yo inhalo, el diafragma se contrae, se tensa y desciende, empujando las vísceras. Y es por eso que el abdomen sube. El aire no va al abdomen, obviamente, va a los pulmones. ¿Pero por qué se mueve el abdomen cuando inhalo? Por la presión del diafragma. ¿Ok? Entonces, cuanto más suelto esté este diafragma, cuanto más amplitud de movimiento tenga, más eficiente y amplia y profunda va a ser mi respiración abdominal. ¿Ok? Entonces, por eso que estamos haciendo estos ejercicios de desbloqueo del diafragma, para facilitar el fluir del diafragma. Entonces, te pregunto, cuando inhalo, el diafragma se contrae y desciende empujando las vísceras, ¿ahí puedo estirarlo? No. ¿Vale? ¿Por qué? Porque está tenso. Es como cuando el bíceps está tenso, estíralo, imposible. En cambio, en la exhalación el diafragma se relaja y asciende, recupera su posición de paracaídas o de cúpula. Es ahí cuando lo puedo estirar. ¿Vale? Entonces vamos a hacer el estiramiento del diafragma. Ahora es cuando Aina va a decir, estos están flipados y se va a ir
No, primero vamos a hacer el... Lo único que vais a ver a mi novio comer pipas, como lo podéis ver por ahí Ah, vale, atrás. vale, Y genial. él sí que está aquí poniendo el oído, que le encanta el tema, pero Ah, muy bien, muy bien. Bueno, pues antes de hacer lo que es el estiramiento de diafragma en sí, que básicamente consiste en cogerte de las costillas y tirar hacia afuera, hacia los lados, como te haría un fisioterapeuta, un osteópata. Solo que aquí lo haces tú, es un autoestiramiento, ¿eh? Entonces separas como si te abrieras el chaleco ahí. Claro, eso hay que hacerlo en la exhalación, preferentemente por la boca. Exhalo y tiro un poquito. Inhalo sin que, al inhalar, al contraerse el diafragma, no inhalo muy profundo porque entonces los dedos van a salir disparados. Entonces, claro, para eso necesito un buen agarre de las costillas. ¿Cómo consigo ese agarre de las costillas? Pues evidentemente, primero tengo que ir palpándome un poquito, ir metiendo un poquito los dedos. Esto es lo que hicimos en el retiro en la primera fase, ¿os acordáis? Entonces siempre en la exhalación voy a seguir desde el centro frénico, desde el plexo solar, voy a ir como reconociendo el borde de las costillas y metiendo los dedos, ¿ok? Siempre en exhalación. Date cuenta cómo al inhalar se contrae esa zona y es más difícil meter los dedos. ¿Vale? Lo ideal es que lo hagáis boca arriba con los pies apoyados. Entonces esto lo vamos a hacer durante un ratito. perdón, lo único que haces es o sea, meter los dedos como tal, pero no separas, o sea, No, no haces... todavía no. Ah, Este es vale. el Bueno. primer paso, porque esto ya a mucha gente le da grima, ¿sabes? Cuando lo Ya, ya. mostrábamos ahí en el retiro, pues había gente que le costaba. Pero después, una vez que ya te has familiarizado, ya los dedos han podido entrar, entonces sí que te agarras de las costillas y al exhalar abres, alejas una costilla de la otra, ¿ok? Entonces ir probando de una forma y de la otra. Si ves que ya los dedos entran fácil, pues vete a la segunda fase directamente. Recuerda siempre en exhalación. Y aquí sí que es muy importante que los pies estén apoyados, porque como te he dicho, el diafragma no solamente engancha en el borde de las costillas, sino detrás también en la zona lumbar. Pues conviene que esa zona esté lo más plana posible en el suelo. Eso es. Recordar que cuando vamos a hacer el estiramiento puro y duro, mantenemos el terreno que vamos ganando, ¿ok? No volvemos a cerrar, sino que abrimos en la exhalación, tomamos un poquito de aire, no demasiado para que no perdamos terreno, y en la siguiente exhalación abrimos un poquito más, y así lo que podamos. Cosas que pueden pasar o que os pueden decir los alumnos, sobre todo en la primera fase, la de meter los dedos, pues si hay mucha tensión, mucha rigidez en esa zona, pues va a molestar, ¿vale? Entonces hay que recordar que yoga es el arte de ser amable con uno mismo y no forzar nada, hacerlo con suavidad. Y si uno no puede pasar a la segunda fase, pues no pasa nada, te quedas en la primera fase durante un tiempo, hasta que ya notes que ya tienes suficiente agarre para empezar a estirar. Los que estabais en el retiro podéis notar si ha habido alguna evolución, si el retiro os costaba y ahora os cuesta menos.
No sé si lo habéis vuelto a practicar en casa o... Vale, estamos un minutito más y comentamos. Os habréis dado cuenta al meter los dedos que conforme uno se acerca al centro frénico, que es la parte de arriba, por así decir, del diafragma, la que está casi en el esternón, ahí hay mucho tejido tendinoso y ahí molesta bastante, ¿vale? Ahí es normal que cueste entrar los dedos. No forzamos. Buscamos más bien las zonas que sean accesibles, el reborde de las costillas, pero no tanto ahí arriba. Vale, comentamos un poquito si queréis. ¿Cómo lo habéis sentido? Hombre, es un poco molesto, ¿no? Molesto. Sí, no es una sensación, o sea, noto bastante resistencia, ¿no? Es como que sí, que no es una cosa que se pueda abrir, no es como un resorte, ¿no? Que diga, mira, hay movimiento. Como abrir algo que está tenso o que está abierto ya, no sé, o sea, no, las costillas no noto que tengan como mucha... Movilidad sí tienen, sí. sí, no sé. Lo que pasa que es lo que comentábamos antes, depende del grado de tensión que haya, ¿vale? La movilidad va a estar directamente relacionada con el grado de tensión. Entonces lo normal es que pueda... No, lo normal es que haya tensión. Quiero decir que casi todo el mundo está fatal ahí, pero deberíamos recuperar esa movilidad, ¿vale? No debería ser desagradable. deberíamos ser capaces de poder, digamos, abrir un poco las Sí. costillas. Es igual que hay movilidad en la corteza cerebral también. Hay una pequeña movilidad y eso es lo que utiliza la osteopatía craneosacral, por ejemplo, ¿no? Esa pequeñita movilidad, aprovecharla al máximo. Aquí hay movilidad también. Y además en yoga hacemos movimientos, por ejemplo, en las rodillas. Hay algunos movimientos de rodilla que hacemos en yoga que no son habituales, pero que son perfectamente posibles. Cuando nos sentamos entre los talones para hacer virasana, por ejemplo, es un movimiento, entre comillas, natural. ¿Vale? No es habitual, pero es natural. ¿Cuándo molesta? Cuando hay problemas en la rodilla. Entonces, ¿cuándo molesta que yo tire de mis costillas? Cuando hay mucha tensión aquí. ¿Vale? O cuando hay un hipertono muscular en el abdomen, por ejemplo, como le pasaba a Alex, ¿no? ¿Os acordáis que no le entraban los dedos, pero porque el tío está tiene un abdomen que parece el Cristiano Ronaldo, ¿no? Entonces, claro, ahí cuesta, cuesta meter los dedos, obviamente. Pero sí que es posible. Y de hecho es deseable. ¿Qué tal las demás? Pues yo mejor, lo he notado mejor que en el retiro, no lo he practicado, pero en el retiro recuerdo que me dolía y Alex me decía, no es dolor, es molestia. Y yo le decía, no, es dolor. Pero hoy no me Ah, qué dolía bien. mucho, tampoco me he ido muy dentro hoy. A lo Ajá. mejor, no lo sé. Vale. Sí, a ver, lo normal es que al principio, como es algo que no estamos acostumbrados a hacer, pues igual que cuando enseñas a alguien el estiramiento este típico de las mandíbulas, ¿no? Hostia, la gente ve las estrellas al principio, porque no es algo que hagamos normalmente. Estiramiento de los maseteros, ¿no? Y es el músculo más potente que tenemos. O sea, déjate de bíceps, o sea, la musculatura más potente es la de la mandíbula. ¿Vale? Entonces, cuando tú estiras esto, molesta mogollón. Pero más lo haces, más se va soltando esa tensión, esa rigidez. Lo que peor podemos hacer cuando notemos que una zona del cuerpo está rígida es abandonarla, decir, ay, no, que me molesta si estiro. No, estira
Está pidiendo a gritos que se Más. estire. Mm. Natalia, ¿qué tal? Pues este viaje un poquito mejor, por lo menos los dedos entraban un poco, Ajá, porque en el retiro estaba muy duro. Pero vale, bueno, por vale. lo menos ya intentaba cogerme. En el retiro me costaba bastante cogerme y bueno, y hacer ya el estirón Ya ese la ya. Vale, vale. ¿Y tú, Aina? Yo es que no sé si lo hago bien partiendo de esa base porque, claro, Claro, videollamada no es lo mismo, claro, claro. pero claro, yo dolor no he llegado a sentir, molestia poca, entonces me da la sensación de que estoy metiendo poco los dedos Sí, y, y bueno, sí que, como decía Juan Carlos, claro, de entrada, partiendo de la base que no sé si lo hago bien, digo, como ya está abierto esto, no, o sea, ¿cómo se abre más? O sea, sí. entiendo el objetivo, pero no sabría hacia dónde tirar, Claro. pero También puede suceder que no haya excesiva tensión ahí, ¿vale? O sea que no, sí, por eso que bien, bien. muy bien. Bueno, ¿qué más podemos comentar del tema de la respiración? Ah, bueno, hicimos otro ejercicio que no sé si queréis comentarlo, em, que ahí La no tira del lo corcho. dice, el del tapón de corcho. Que todo el mundo estaba mosqueado, que no sabía para qué iba a ser el tapón de corcho, y al final aclaramos para qué era, ¿no? Hay un ejercicio que, ¿lo habéis vuelto a practicar en casa o no? ¿No os habéis atrevido? Ahora que no. Bueno, es un ejercicio de diafreoterapia para desbloquear el diafragma. Hay una técnica que se llama diafreoterapia que trabaja con el desbloqueo del diafragma y se practica con un tapón de corcho en la boca Ujú. para poder relajar bien la mandíbula y que pueda salir el sonido al mismo tiempo y en una posición determinada del cuerpo, de las piernas, de los brazos. Bueno, hacerlo online no tiene ningún sentido. Vale, Bueno, ya lo haremos en otra ocasión, en algún retiro o en clase. ¿Vale? vale. Pero también va muy bien para desbloquear sobre todo las tensiones emocionales, porque es que el diafragma, como os he dicho antes, el diafragma y el plexo solar, todas las terminaciones nerviosas que hay, es el cerebro emocional realmente, ¿no? O sea, todas Mm. las tensiones de tipo emocional van ahí al diafragma. Mi profesor de cadenas musculares decía que las tensiones mentales van a la espalda, las tensiones emocionales van a la parte delantera del cuerpo. Entonces, el diafragma siempre son tensiones de tipo emocional. Cuando tenemos algún disgusto, una mala noticia, un enfado o cualquier cosa de estas, es el diafragma que se contrae. Mm. Entonces es importante el darnos cuenta y utilizar las herramientas que tenemos del yoga para no ir acumulando tensión ahí, ¿no? Porque luego nos va a dificultar la respiración. ¿Ok? Vale. Pues no sé si queréis comentar algo, tenéis alguna duda sobre lo que hemos visto ahora o incluso sobre las asanas y todo esto que estuvimos viendo en el viernes pasado. Hicimos la práctica de asanas de pie. Hasta el momento Mm. hemos visto las asanas básicas de pie, de Me Aina. comentaste, sí. Sí. Ujú, Pues el próximo fin de semana veremos ya las de sentado y de rodillas. ujú. Am, ¿Queréis comentar algo al respecto? ¿Alguna duda que tengáis en alguna postura o en alguno de los saludos al sol, alguno de los movimientos? ¿Está todo ok? Por ahora sí. ¿La serie en casa la estáis practicando? ¿Las diferentes posibilidades? Yo lo tengo pendiente, pero sí. Vale, porque se acumula la faena. Quiero decir Sí. que cada vez vamos a tener más piezas del puzzle y vamos a tener que practicar más cosas. Y la pena es que si las dejamos en un cajón, luego cuando vamos a recuperarlas, si no las hemos practicado lo suficiente, preguntarle a los compañeros de la décima si se arrepienten ahora de no haber practicado según qué asanas básicas, ahora que están viendo las asanas de profundización. Porque claro, si tú no dominas Briksasana, la postura del árbol, ¿cómo vas a hacer
Vriksasana en medio loto. No Hmm. tiene sentido, ¿no? O si no dominas Bhujangasana, vas a hacer la cobra real. Entonces, al final pasa eso todos los años, ¿no? Que no practicamos lo suficiente en primero y en segundo nos llevamos la sorpresa de, ostras, que esto sigue. Pero bueno, Yo sí que tengo aún hay una duda tiempo. del retiro, por ejemplo, como íbamos así tan excitados, pues como que no tengo muy claro muchas diferencias de diferenciar los ejercicios que hicimos. Los mezclo un poco todos Ajá. y me cuesta como diferenciarlos. ¿A qué ejercicios te refieres? ¿A estos que hemos visto? ¿O a Sí, los, aparte de o a las esto, pues asanas? no, a los ejercicios respiratorios sobre todo, que tenían Ajá. varias fases y demás. ¿Te acuerdas, José Manuel, que empezaste a repetir los dos, lo vamos apuntando? Así, Sí, ahí a mí me dio la sensación de que no apuntaba lo suficiente, o sea, de que no me iba a quedar claro. Necesitaba, igual si tuviera algo impreso con las posturas también, porque intentaba quedarme con todo, pero luego lo que dice Andrea, como que se me mezclaban un poquito y... vale, recordar que la mayoría de ellos los tenéis aquí, en los apuntes, ¿vale? Ah, vale. Están aquí explicados con las figuras, los dibujos, las formas de practicar la respiración yógica completa también. Lo único que no está aquí en los apuntes son los ejercicios de desbloqueo de diafragma. Mm. Entonces, lo único que tenéis que apuntar es estos tres, que son la respiración contra la angustia y el tema del automasaje del diafragma, estiramiento de diafragma y lo del tapón de corcho. Tapón de corcho no hace falta ni que lo apuntéis, porque eso es más bien para vosotros. Eso no lo hagáis en una clase porque los alumnos igual no vuelven, ¿sabes? No, Pero, eso no. y eso no se os olvida además. Pero los otros dos es lo único. Lo demás lo tenéis todos los apuntes, ¿vale? Ah, vale, vale. Fijaros que de los ejercicios respiratorios teníamos el test de la respiración, que es lo primero. Después, los ejercicios para facilitar la inhalación y la exhalación, que en realidad hay infinitos, todos los que uno quiera, porque en la propia práctica la puedes adaptar para ello. Mm. Los ejercicios para aumentar la capacidad pulmonar, que los tenéis en los apuntes también. La caminata chamánica, el ejercicio de la pajita y Viloma Pranayama. También lo tenéis explicado en los apuntes. Luego tenéis formas de practicar la respiración abdominal, la respiración torácica y las formas de practicar la respiración yógica completa. Todo eso también lo tenéis. O sea que está todos los apuntes, con los dibujitos y todo. ¿Ok? No obstante, como os digo siempre, esto es el primer acercamiento. Tendremos repaso, bueno, este fin de semana, el próximo fin de semana, volveremos a muchas de estas cosas porque vamos a hablar de pranayama. Mm. Pues no podemos hablar de pranayama sin tener claro esto. O sea que repasaremos Vale. también. ¿Ok? Y recordad también que la función que tienen las clases de los viernes, de momento, es justamente esta, el repasar y clarificar las dudas que pueda haber sobre el último módulo. ¿Ok? En la práctica personal, la práctica que lleváis para casa también. Pero claro, recordáis que la práctica que lleváis para casa yo os ponía ejercicios respiratorios. Es decir, que los fuerais practicando no solo las asanas básicas de pie, sino también que a lo mejor un día uno, es decir, hoy me voy a fijar en la inhalación, al día siguiente la exhalación. Pero claro, si no los practicáis, las cosas en yoga no se quedan solamente con teoría, se quedan fundamentalmente a través de la práctica. Es ahí como integramos. Es fundamental que los practiquéis, ¿vale? Porque si no, claro, si yo no practico no surgen dudas. Y José Manuel, Sí. yo sí que, por ejemplo, porque fue creo que es el módulo anterior y sí que lo empecé a introducir en mi práctica, me parece que era como un ejercicio de respiración yógica completa que era hacer la vela, el agado y el pez. Para acabar la práctica así, en plan, uno detrás del otro. Eso está en un artículo de los que os compartí. Pero claro, lo que pasa es que no hemos visto todavía las posturas invertidas.
¿vale? Eso era como para darnos cuenta los tipos de respiración que se practican en esas tres posturas y por qué van juntas. Porque en realidad lo que estamos haciendo con Sarvangasana es respiración abdominal, con Halasana estamos haciendo abdominal y torácica, y con Matsyasana estamos explorando la respiración clavicular, también torácica. Entonces, esas tres juntas van muy bien por esto, pero no es para que las practiquéis todavía, bueno, salvo que tengáis ya experiencia, como es el caso, porque todavía no las hemos visto, ¿vale? Ahora, enfocaros en las asanas básicas de pie y tenerlas claras, tenerlas integradas antes de que vayamos añadiendo posturas, Vale. ¿vale? Las invertidas son las últimas que se enseñan. Mm. Este ritmo de aprendizaje que nosotros estamos tomando en el curso es el ritmo o la progresión de aprendizaje que nosotros también aplicaremos a los alumnos. O sea, tú cuando recibes alumnos nuevos, principiantes, vosotros empezasteis por las series de Papana Muktasanas, después las Karanas, poco a poco los saludos al sol. Ahora estamos empezando con las asanas. Cuando tú recibes alumnos principiantes nuevos que nunca han hecho yoga, no puedes empezar directamente con asanas, y mucho menos con posturas invertidas. Tienes que seguir este orden. O sea que este orden no es solo para vosotros, es luego también cuando queráis aplicar y dar clase. Por eso que lo hacemos así. Por eso que empezamos de cero. Aunque hay mucha gente que se apunta a la formación y ya tiene experiencia. Pero no empezamos en ese punto, empezamos desde cero, como si no tuviéramos ni idea. ¿Por qué? Porque algún día vamos a tener que enseñar a los principiantes. Pues tenemos que tener herramientas y haberlas integrado para enseñar a los principiantes. Ujú. O sea, os cuento una pequeña anécdota y ya terminamos porque tienen que venir los de la décima. Creo que ya os lo comenté en su momento, pero creo que fue la tercera promoción, vino un chico que ahora tiene un centro en Alcoy, muy conocido, que ahora es profesor. En su momento había hecho una formación súper intensiva de esta de varios meses, no me acuerdo dónde era, pero en el sur de España, pero vamos, súper cañera, con prácticas muy potentes, y empezaban a saco desde el principio. Entonces, una de las cosas que más apreció de nuestra formación fue todos los ejercicios preparatorios, series de Papana Muktasanas, porque claro, se encontraba que no tenía herramientas para trabajar con principiantes, porque era tal el nivel que él había adquirido, que es que entraba directamente a saco a enseñarles asanas y se daba Me cuenta de que imagino no que funcionaba. a la larga lo más práctico es tener la parte de principiantes, porque yo me imagino que luego lo que te encuentras es que la mayoría de gente es principiante, ¿no? Por lo menos es Exacto, mi experiencia. exacto, exacto. Mm. Y pasa que las asanas de profundización, o sea, el primer año es realmente lo que vamos a aplicar para los alumnos. Del segundo año va a haber muchas cosas que vamos a aplicar para los alumnos en contextos determinados, como el yoga terapéutico, yoga infantil, etcétera, pero sobre todo va a ser para profundizar en vuestra práctica. Las asanas avanzadas son para vosotras, para vosotros, no para los alumnos, que sí, que de vez en cuando puedes hacer alguna asana avanzada y tal, no pasa nada, pero realmente los pranayamas avanzados, las asanas avanzadas, los bandas, en fin, estas prácticas un poquito más intensas básicamente son para vosotros. Si algún día tenéis la fortuna de tener un grupo de gente avanzada y tal, y que te apetezca acompañarlos, pues fantástico, pero no va a ser lo normal. Lo normal, como dice Aina, va a ser que tengáis gente heterogénea y tendrás que buscar un nivel más bien básico, como pasa en Prana, ¿no? Los horarios que tenemos en Prana básicamente son para principiantes o gente básica, ¿no? Es un nivel básico en general. Tenemos un grupo de profundización, uno. Tenemos 20 horarios de gente principiante, ¿no? En fin. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí. Aina, si quieres venir el viernes que viene de forma presencial, estás Sí, invitada sí, también. sí. Pero bueno, te llamo esta semana igualmente y te hago Vale, preguntas. perfecto. Muy bien, Gracias. chicas y chicos. Nos vemos la semana que viene. ¿Vale? Gracias. Gracias. Namaste. Chao. Eh,